Puedes comenzar, por favor. Ok, buenas tardes, compañeros, profesor. A mí el tema que me tocó es predicción de estructura de proteínas con un juego multijugador en línea. Básicamente, un poquito de la agenda para saber qué vamos a abarcar hoy. Vamos a abarcar una breve introducción. Vamos a abarcar crowdsourcing en ciencia, Foldit, que es el juego con el que se basó el estudio, hipótesis y metodologías, evaluación y resultados, estrategias de jugadores, diseño del juego y motivación, conclusiones y futuro que se dieron en el estudio. Y para finalizar, voy a dar un poquito del análisis que yo hice y la propuesta de mejora que voy a dar. Ok, para iniciar con un poco de la introducción, es creo que importante decir que este estudio se publicó en el 2010 en la revista Nature. Básicamente, lo que trata este estudio es la predicción de la estructura de proteínas, que es un problema o un desafío que se tiene hoy en día a nivel de biología molecular, que pese a la cantidad de tecnología y a los avances tecnológicos que hay, todavía sigue siendo un problema difícil de resolver. Entonces, la importancia, ¿por qué es importante esto? Básicamente, las predicciones tridimensionales que vamos a ver ahora más adelante, que se hacen en el juego, ayudan para entender bien de cómo funcionan las proteínas, para qué son, y esto ayuda en la medicina a crear nuevos fármacos. Otro punto importante es que los métodos computacionales actuales, como por ejemplo el Rosetta, que es el que vamos a ver a través de la presentación, están limitados por el muestreo conformacional. Para entender un poquito mejor qué es esto, básicamente, si nos ponemos a ver una proteína de las más pequeñas, tiene hasta 1000 grados de libertad, que esto realmente es un espacio energéticamente gigantesco de posibilidades. Para entender un poco qué quiere decir con la energía, mientras más energía haya, digamos, en una molécula de estas, en una predicción, más cerca de la molécula nativa va a ser. Luego, un poquito del crowdsourcing. Básicamente el crowdsourcing se puede eh, explicar o definir como un proceso en el que una empresa externaliza tareas a un grupo de personas externas. Esto con el fin de que el pensamiento o la inteligencia colectiva de las personas ayuden a resolver problemas más difíciles, que esto es lo que se ve en los siguientes puntos, que normalmente el crowdsourcing se utiliza para resolver tareas simples, como reconocimiento de imágenes o reconocimiento de texto, pero la duda de este estudio es, ¿funcionará el crowdsourcing para problemas más complejos? Entonces aquí es donde se da esto, o se quiere probar esto, si el pensamiento colectivo ayuda para resolver problemas complejos computacionalmente. Un poquito de qué se trata el juego. Es, como dije antes, es un juego multijugador en línea que involucra a no científicos en la predicción de estructuras de proteínas. Pero uno se puede pensar cómo una persona no científica o sin bases en biología puede predecir una molécula de una proteína. Bueno, básicamente los desarrolladores del juego encontraron la manera de hacerlo tan intuitivo y fácil de entender que con un simple tutorial que hacen las personas al principio logran inclusive mejorar la predicción de las proteínas a un nivel de más alto que el algoritmo Rosetta que mencionamos antes. Luego, otro punto importante a destacar es que los jugadores interactúan con estructuras proteicas para optimizar la energía calculada. Esto se da, los jugadores, digamos, pueden tocar las moléculas y moverlas a lo que ellos gusten como para buscar cómo optimizarlas y como mencioné antes, a energía menor que logren, más puntaje van a obtener y más cerca de una molécula nativa va a estar la solución del rompecabezas. Algunas características de Foldit del juego es que se sustituyeron términos técnicos por un lenguaje común. Esto con el fin de que, como mencioné antes, personas no conocedoras de biología o no científicas puedan entender de qué se trata el juego y resolverlo. Otro punto importante es que la eliminación de elementos proteicos que dificultan la resolución.
Esto se trata de que de la molécula se elimina todo lo que no es indispensable para mejorar o para solucionar lo que normalmente con Rosetta sería, digamos, no se solucionaría tan bien. Y otro punto es el movimiento que hay movimientos automáticos basados en optimizaciones de Rosetta adaptadas. ¿Esto qué quiere decir? Que Rosetta no se está eliminando por completo, que ahora más adelante vamos a ver que de eso se trata la hipótesis. No de eliminarlo por completo, sino de llegar a un punto de equilibrio o de acople entre el ser humano y el algoritmo computacional. Entonces aquí, en este punto, lo que decimos es que hay movimientos que se pueden hacer en el juego que se basan en optimizaciones que daba el algoritmo Rosetta. Aquí en esta imagen podemos ver un pantallazo, un screenshot de lo que es el juego o lo que ve el jugador cuando está tratando de resolver el rompecabezas. Como pueden ver, es un poquito complicado de entender, pero eso es porque no hemos hecho el tutorial que ellos dan. Pero como para explicar un poco lo que se puede ver en la imagen, en la parte inferior están como todos los movimientos que se pueden hacer, como estirar, cortar. eh, También muy importante, se puede rotar. Como es un modelo 3D, los jugadores pueden verlo desde diferentes ángulos y buscar la mejor solución. En la parte superior vemos el rango eh, a nivel global que tiene la persona o el jugador, así como el puntaje que lleva. El puntaje, como mencioné antes, a menos energía lograda, más puntaje va a tener. En la esquina superior derecha se puede ver que están las posiciones, tanto las personas que juegan en grupo como las personas que juegan en solitario, que eso es algo muy importante. Aquí se puede colaborar entre varios, así como jugar solo y igual la competitividad es un factor importante. Y en la esquina inferior derecha se ven los chats que tiene el juego, que está tanto el chat grupal como el chat a nivel de rompecabezas, como el chat global de la aplicación o notificaciones. La hipótesis, ahora sí, ¿qué se quiere o qué buscaban con este estudio? Básicamente, reemplazar los elementos estocásticos con decisiones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es un algoritmo, por más aleatorio que sea, siempre va a ser como no va a ser o no va a igualar, o por lo menos no todavía, la creatividad y la imaginación humana y la forma de buscar cómo solucionar cosas. Y más importante, la competencia, que ya sabemos, digamos, que una persona con, con competitividad puede lograr cosas impresionantes. Y otro punto importante de la hipótesis es mantener algoritmos deterministas de Rosetta como herramientas, que fue lo que mencioné antes, que no se busca eliminarlo por completo, sino el acople o el equilibrio entre los humanos y estos algoritmos. ¿Qué metodología se utiliza para esta hipótesis? Básicamente el desarrollo del videojuego de Foldit para producir modelos precisos mediante el juego, que es lo que les venía comentando, y remodelación interactiva y puntuación basada en el negativo de la energía, que es igual todo lo que les he comentado, que las personas tienen la posibilidad de mover y hacer a, a lo que se les ocurra el modelo, buscando la energía más baja. Entonces, ¿cómo se evalúan los usuarios o los jugadores? Básicamente, se dan rompecabezas ciegos. ¿Qué son rompecabezas ciegos? Un rompecabezas ciego es una proteína que se va a dar, pero que no está publicada en ningún lado. No está ni en internet ni en ninguna base de datos. Entonces, los usuarios no tienen la proteína como para copiarla antes de jugar, ni ninguna similar. Y también otra evaluación es la comparación entre predicciones de jugadores humanos con predicciones del algoritmo computacionales, que en este caso es Rosetta. Resultados. Algo muy importante de los resultados es que se demostró que los jugadores lograron una precisión de hasta 1.1 angstrom, que estos son 0.1 nanómetros de diferencia con una molécula nativa. Esto, si nos ponemos a pensar, es minúsculo, comparado con Rosetta, que Rosetta ni siquiera pudo acercarse a tener 2 angstrom de la estructura nativa. Entonces aquí se puede ver que por más tecnología y lo que haya,
el conocimiento o la creatividad humana puede más todavía. Aquí puse una tabla para entender un poquito mejor eso. En la primera columna podemos ver el ID de 10 rompecabezas que se dieron. En la segunda columna son como los puntajes a nivel energéticos que se lograron con Foldit, con el juego. Y en la columna número 3 es los puntajes que logró el algoritmo Rosetta. Como podemos ver en negrita, los primeros 5 son bastante diferentes a Rosetta, eh, mejorando la puntuación. Por ejemplo, el primero, los jugadores lograron hasta una precisión de 1.4, mientras que Rosetta 4.5. Pero igual, mientras si la molécula era muy compleja, a los jugadores sí se les dificultó y Rosetta era mejor en ese caso, como se puede ver en los dos últimos, como por ejemplo el último que los jugadores lograron 10.6, mientras que Rosetta logró 5.7. Entonces, dando un análisis de los resultados, se logró identificar que los jugadores identificaron y mejoraron modelos cercanos a la estructura nativa, como vimos y dijimos antes, hasta 1.1 Angstrom de diferencia, mientras que Rosetta fue más alto. Y la necesidad de equilibrar métodos humanos y computacionales. Esto se vio más que todo, que en el estudio se dice que se utilizó Rosetta se le dio, digamos, una molécula a Rosetta. Rosetta dio 5 resultados. Esos 5 resultados se los dieron a los jugadores y los jugadores supieron escoger o pudieron elegir como el que más se les facilitaba a ellos empezar a modificarlo, por decirlo así. Entonces, aquí se puede ver como el equilibrio de los métodos humanos y los computacionales. Las estrategias de los jugadores. Básicamente, en las estrategias de los jugadores se vieron diferentes secuencias de movimientos según el jugador y rompecabezas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que todos los jugadores piensan de manera diferente. Entonces, algunos jugadores empezaban viendo la molécula desde un ángulo, mientras que otros empezaban en el ángulo opuesto y cada uno hacía movimientos diferentes. Otra de las estrategias es el desarrollo de ideas y metodologías inéditas. Esto en el estudio los autores quieren decir que los jugadores desarrollaban metodologías para resolver el rompecabezas que eran inimaginables de que se pudieran lograr con el algoritmo antes. Luego un poquito del diseño del juego. Entonces el juego está en constante refinamiento, o sea, se actualiza constantemente basado en actividad y comentarios de jugadores, tomando los mejores jugadores como las decisiones que tomaron los mejores jugadores y poniéndolas como en los tutoriales para que los nuevos entiendan un poco más cómo funciona, así como la estructura de recompensas, como vimos en la imagen, estaba a corto plazo, que era la puntuación del juego o del jugador, a largo plazo, que era el estatus o rango del jugador o el puesto en la tabla de posiciones, los elogios sociales, que según el estudio eran muy importantes, ya que gracias a los chats y foros, eh, colaboraban o se, se ayudaban entre ellos para mejorar la solución. También que se podía el trabajo individual o en equipo y la conexión con resultados científicos, que esto es un punto a resaltar, ya que el juego no es solo un juego y nada más, sino que mientras mejor sea el resultado, más ayuda usted a la ciencia, ya que con estos resultados se pueden generar nuevos fármacos para la medicina. Algunas de las conclusiones que dan los autores del estudio es básicamente integración de capacidades humanas y algoritmos como un enfoque poderoso, que es lo que ya estuvimos viendo, que la relación o la colaboración, que esto va de la mano con el segundo punto, entre humano y computadora, es más fuerte que solo darle una molécula eh, sin pasar por el algoritmo al humano o el algoritmo solo. Y otro punto importante entre las conclusiones es la posibilidad de extender el enfoque a otros problemas científicos. Eso significa que por el momento fue aplicado a esto, a predicción de moléculas de proteínas, pero esto se puede aplicar a otros problemas complejos que hoy en día
la computación o los algoritmos no puedan resolver también. Luego, un poco del análisis del experimento de mi parte. Es básicamente la eficacia de Foldit, por supuesto, que gracias a esto los jugadores superaron a los algoritmos computacionales, eso sí, digamos, en equilibrio con ellos. Las limitaciones que vi es que depende de la motivación de jugadores, ya que si el juego se vuelve monótono o repetitivo, los jugadores van a querer dejar de jugarlo. La escalabilidad a problemas más complejos, que como vimos en la tabla, si un problema era muy complejo, Rosetta era mejor que los jugadores. Entonces esa es como una limitación. Hay como cierto límite de complejidad que se puede. Luego el impacto científico, por supuesto, que es que es un nuevo paradigma de colaboración ciudadana y los datos para mejorar algoritmos existentes. Con esto quiero decir que en el estudio de hecho se menciona que se pueden tomar como las decisiones que tomaban las personas o las decisiones para resolver los problemas y aplicar esto a algoritmos nuevos o futuros para que sean cada vez más poderosos. Y un poco de la propuesta de mejora es tal vez ampliar la base de jugadores sacando una versión para celular o web. También integración con IA, que ahí no se habla mucho de esto y hoy en día sabemos que está muy fuerte la IA, entonces tal vez entrenar modelos con estrategias de estos jugadores y mejoran interfaz. Tal vez un feedback en tiempo real o como mencioné antes, sacar tutoriales más avanzados. Se me ocurre para los mejores jugadores que se les desbloqueen los tutoriales más avanzados y a ellos darles la posibilidad de iniciar con moléculas más complejas. Y básicamente esa es mi presentación sobre este videojuego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Este es un caso interesantísimo de aplicación de videojuegos, ¿verdad? Que uno dice, mira, están intentando resolver un problema que es computacionalmente intratable y la copia de proteínas sí es un ejemplo clásico de lo que es un problema computacionalmente intratable y me parece muy, muy, muy interesante la manera en que los autores plantearon una solución que es básicamente un juego multijugador en línea. Entonces, es un enfoque bastante interesante. En su momento fue súper relevante, Juan. Sin embargo, yo sospecho que ya no lo va a hacer tanto. ¿Por qué crees? De ahí porque ahora con estos modelos de inteligencia artificial y todo eso están sumamente fuertes. Sí, 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 sí. El, hay varias cosas que hay que considerar con una propuesta de esta clase. Que eso está bien, bueno, ya para problemas computacionalmente intratables, ya no, ¿verdad? Porque ahora estos modelos de IA van a llegar a superar todo eso. Pero hay que considerar que en cierto momento algún investigador se tomó en serio la pregunta de intentemos hacer esta vara un videojuego para resolver el problema. Y funcionó. Entonces es un enfoque que yo considero que es de admirar y también de que ustedes digan este pensamiento de generar ideas de esta clase, pues se lo lleven y lo consideren para distintas propuestas, de que son cosas que han llegado a resultados efectivos. Este a mí me parece un ejemplo lindísimo. Ujú, Entonces, bastante. te agradezco y voy a dejar de grabar.